Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar aquí con ustedes en este espacio de NP Noticias de la tarde. De verdad, me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy, que nos den la oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy viernes 30 de julio del año 2021. Prácticamente terminamos este mes, fin de semana, y bueno, hay muchas cosas que platicar, hay muchas cosas que hoy vamos a tocar en un tema muy interesante que tiene que ver con la seguridad. Me acompaña en la entrevista el licenciado Renato Rivera. Él es director de Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, una organización encaminada a dar números, cifras y datos que tienen que ver con la seguridad de esta ciudad. Renato, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con nosotros. Fernando, muchas gracias. Bienvenido a este espacio de NP Noticias de la tarde. Es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Renato. De verdad muy agradecido con la oportunidad de la entrevista, de que hoy nos acompañes, porque hay muchas cosas que platicar, Renato. Sí. Hay muchas cosas que a veces se desconocen y que a veces pues la gente pues se pregunta, ¿no? Dice, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en Coatzacoalcos? ¿Por qué las cosas no caminan bien? ¿Por qué en materia de seguridad esto no mejora? Antes de entrar a estos temas tan importantes que seguramente nos vas a platicar, yo quisiera preguntarte, Renato, ¿qué hace? ¿Cómo funciona el Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos? Porque hay gente, sí, Renato, que no sabe. Claro. Y entonces, pues dicen, ¿para qué sirve? ¿Qué hace? O sea, no tiene ninguna función. Y yo creo que hoy vamos a despejar muchas dudas en ese aspecto. Sí. Platícanos, Renato. Con mucho gusto, licenciado Fernando. Pues el Observatorio Ciudadano es una asociación civil denominada como, o considerada, mejor dicho, como un organismo no gubernamental cuya finalidad es generar información que puedan incidir en políticas públicas enfocadas a la seguridad. Nosotros, por ejemplo, emitimos un boletín mensual de la incidencia del movimiento y del comportamiento de los delitos en Coatzacoalcos. Nuestras fuentes son hemerográficas y de los medios de comunicación. Okay. Entonces vemos cómo se desenvuelven pues, los diversos tipos de delitos: el robos a casas habitación, el secuestro, asaltos a transeúntes, robos de vehículos, por ejemplo. Eso es lo que nosotros vemos. Es un organismo técnico que trata de brindar cifras que puedan servirle a la autoridad para aportar mayores niveles de seguridad, de confianza, credibilidad y por consiguiente obtener mejores niveles de paz y tranquilidad en Coatzacoalcos. Ok, y esto que ustedes hacen, Renato, que a mí se me hace muy importante, muy interesante, cómo coordinarlo y cómo aterrizarlo en algunas cuestiones que tengan que ver con mejorar la seguridad. O sea, cómo decirle al ciudadano, estamos trabajando coordinadamente, estamos ofreciendo políticas públicas que a lo mejor van a servir y van a incidir en inhibir los delitos que se cometen el día de hoy. ¿Cómo trabajan con la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Cómo es la coordinación? Sí, mire, nosotros emitimos el boletín. También hacemos encuestas. Fíjate, hemos hecho encuestas de victimización, 2 a gran escala en Coatzacoalcos en el 2011 y otra, si mal no recuerdo, en el 2014 o 15, no estaba yo, pero son 2 muy, muy fuertes, muy grandes. La idea es aportar elementos a la autoridad. Acuérdense que por las atribuciones legales la autoridad es la responsable, claro, de brindar seguridad. De acuerdo a la ley orgánica, es una atribución, por ejemplo, que le corresponde al ayuntamiento a nivel municipal, a la Secretaría de Seguridad Pública, al gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel estatal, y bueno, el gobierno federal ve lo que es pues todas las cuestiones de seguridad, las instituciones federales, Ejército, Marina, Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana. Entonces nosotros somos un organismo ciudadano que busca apoyar, ¿verdad? Okay. No es un organismo de choque, con cifras reales y que puedan ayudar. Sí, porque luego se confunden, ¿no? Porque dicen, oye, Observatorio Ciudadano, pero no hace nada. Bueno, Observatorio Ciudadano, entonces lo estamos escuchando el día de hoy, que es un coadyuvante en información, total, que le da a la Secretaría de Seguridad Pública, llámese estatal, federal o local, para poder mejorar, o le sirve para detectar
en dónde están dándose la mayor cantidad de delitos y de esa manera poder enfocarse con alguna estrategia, ¿no? Es correcto. Trabajamos en la concientización de la ciudadanía, de fomento a la denuncia, participación ciudadana, la creación de redes vecinales, la aplicación del vecino vigilante. Todos son aspectos bien importantes y tenemos que ir de la mano, Fer. Tenemos que ir de la mano, gobierno, todo tipo de autoridades, los ciudadanos, ¿verdad? También es importante la participación del ciudadano. Eso te iba yo a preguntar, porque ¿cómo involucrarlo? Sí. ¿Cómo involucrarlo cuando constantemente nos estamos quejando, cuando constantemente estamos señalando lo que está sucediendo, pero que tampoco nos animamos a participar, ¿no? Y Sí. eso es complicado también. Es correcto, es importante denunciar, es importante aportar información, porque muchas de las ocasiones se tiene la creencia errónea de que, por ejemplo, miren, en el cobro de derecho de piso, ¿no? Hay gente que dice, mejor doy para que me den protección, para que hacerme amigos de ellos. Eso es imposible. Es gente que no tiene valores, que no tiene principios, que no tiene palabra. Entonces, mejor unámonos y hagamos de Coatzacoalcos la ciudad que era antes, ¿verdad? Sí. La ciudad, alguna vez llamada la ciudad para vivir siempre. Sí, porque también aquí pasa algo muy importante, Renato. Fíjate que la gente en muchas ocasiones también quiere denunciar, también. Sí. Como hay gente que no quiere participar, también hay gente que Sí, quiere muy participar, valiente, claro. pero que también se ha visto y hemos detectado, y a veces la gente te lo platica en el café, en la casa, con la familia, en cualquier lugar, te dicen, oye, pero si denuncio de todos modos no hacen nada, ¿no? Y en el peor de los casos, oye, fíjate que si denuncias hasta se enteran quién está denunciando y vienen contra ti, sobre todo en este delito del que tú me estás hablando, que es el delito de extorsión, Renato. Sí. Entonces, esto para mí se me hace muy delicado porque pareciera ser que no hay confianza en las autoridades. Ustedes como Observatorio Ciudadano, ¿cómo están trabajando este aspecto que es importantísimo? Pues mire, la verdad, mire, es innegable el esfuerzo que se está haciendo en los tres órdenes de gobierno, el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal, para tener corporaciones, instituciones o cuerpos de seguridad dignos y confiables. Desafortunadamente, si la persona no denuncia, legalmente no hay ningún antecedente y la autoridad en todos los órdenes, ya sea ejército, marina, la fiscalía, necesitan la denuncia. Claro. Yo creo que a lo mejor se han dado algunos casos, o en el pasado se dieron casos de filtración de información, pero hemos visto que se está haciendo un esfuerzo por limpiar las estructuras y que el ciudadano pueda acudir con toda confianza. Hay métodos de denuncia que son hasta cierto punto pues cuidan la integridad de la persona. Ajá. Pero yo invito a la gente a que denuncie. Sí, porque este tema es muy importante, Renato. Fíjate que estamos hablando con el licenciado Renato Rivera, director de Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, Veracruz. Fíjate que este tema es muy importante porque incluso la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina te dan número de teléfono, te dan número de correo, pero la gente se niega a participar porque siente miedo o hay el temor, y en el peor de los casos dice, pues no se resuelve nada, ¿no? Es correcto, Fermín. Te voy a decir algo. Aquí hay una particularidad que Coatzacoalcos, la idiosincrasia del lugar, la psicología del lugar. La gente dice, es que le da miedo, ¿no? O sea, y a veces, claro que sí es justificable. Y te voy a decir, ¿cómo vas a denunciar si me están amenazando de muerte, no? Claro. Hay que hacerlo, Fer, porque en muchas de las ocasiones, mucha gente dice, no, es que no sepan que denuncie. Yo creo que es importante que denuncies, es importante hacer un frente común para revertir este fenómeno que ha lastimado tanto a la ciudad y se ha agudizado en la pandemia. Sí. En la pandemia, o sea, hay muchos vivales, hay mucha gente que se hace pasar por miembros de grupos delictivos y realmente no lo son. Sí, y que te hablan por teléfono, ¿no? Y te dan una serie de datos y de informes sí. que, híjole, la verdad que sí te espantan totalmente, sí. Y quedas tú apanicado, como dicen por ahí, y no haces absolutamente sí. nada. Bueno, este tema de lo de la extorsión, que es el más claro ejemplo también de lo que sucede en una ciudad atemorizada como Coatzacoalcos, sí. Nos puede dar una idea de lo tan profundamente que está lastimada esta ciudad sí. Por la delincuencia, llámese organizada o desorganizada, sí. Como sea, sí. De todo modo estamos atravesando un momento sí. muy, muy complicado. Fíjate que diversos sectores sociales
cuestionan precisamente esta estrategia o las estrategias de seguridad. Hoy ha salido también en varios medios de comunicación, Renato, que incluso la Iglesia Católica, que ha sido una de las que en determinado momento de años atrás, como bien decías, pues no alzaba la voz, pero que ahora últimamente hemos visto cómo la Iglesia Católica, ya no nos vamos a ir, por ejemplo, a Michoacán, donde, híjole, la verdad está para el desastre en materia de seguridad, una ciudad, un estado totalmente copado y arrinconado por la delincuencia organizada. Coatzacoalcos, el estado de Veracruz, la Iglesia Católica ha venido cuestionando la estrategia de seguridad, Renato. Y esto para nosotros es lamentable también, porque significa, y no quiere decir que Observatorio Ciudadano sea responsable, porque tú acabas de decir ciertamente que son coadyuvantes, pero ¿qué hace falta aquí, Renato? ¿Qué es lo que se necesita para realmente tener una buena estrategia de seguridad que, por ejemplo, pues le permita cuando menos a los ciudadanos tener confianza en sus autoridades? Sí, yo creo, Fer, que como bien lo comentabas hace un instante, para exigir tenemos que participar, o sea, tenemos que hacer lo que nos toca, ¿sí? Hay una carga de responsabilidad importante, muy grande también de la autoridad, de las autoridades, pero también de la ciudadanía, de la sociedad. Tenemos que hacer, si vemos algo, pues ayudarnos, por ejemplo, la creación de chats de WhatsApp entre los vecinos, es maravillosa. Yo vivo aquí muy cerca de aquí y nosotros tenemos como 4 años más o menos con el WhatsApp. Entonces el WhatsApp te da la oportunidad de tomar fotografías, de reportarlo en tiempo real. Yo recomiendo que los vecinos se organicen, se unan, creen sus grupos de WhatsApp. Así, miren, más vale pecar por exceso que por omisión. Claro. Si vemos algún sospechoso, tómale una foto. Oye, vecinos, aquí hay algo raro, está un tipo ahí tomando fotos, o está un tipo en una bicicleta, en una motocicleta, está pasando un taxi y con 3 ocupantes y ya dan 2 vueltas a la cuadra. Ese tipo de datos es bien importante, porque se protege primero los vecinos, y después, si ya vemos que es una amenaza real, se reporta la ¿Tienes autoridad. enfocado algún programa en este tema, Renato? Porque a mí se me hace muy interesante esto, y yo creo que es tan importante el poder participar en esto, que yo me atrevería a preguntarte, o sea, ¿tú tienes ya preparado algún plan en este sentido? Que yo creo que esto sí puede ser parte de las, digamos, de las obligaciones que tienes como director de Observatorio Ciudadano, que sería importantísimo. Sí, Fer, mira, hay un programa muy bueno que se implementado por la Secretaría de Seguridad Pública, que se llama Redes Vecinales. Esto lo maneja el área de vinculación institucional, dando pláticas a los vecinos. Puede ser una cuadra, puede ser, no necesariamente, porque luego es complicado organizar a la manzana, por ejemplo, pero una cuadra sí, ¿verdad? Y si puede ser más, pues qué mejor. Redes vecinales, en donde se le da la pauta para que formen sus grupos de WhatsApp, se le dan los teléfonos de emergencia, se le orienta qué es lo que tiene que reportar, porque es que a mí se me hace, tampoco, digo con mucho respeto, no hay que reportar tonterías, no hay que ver monos con tranchete, también, hay que sea el peligro real, el peligro no inminente, pero algo congruente, lógico. Como lo que acabas de decir, porque ha sido constante también que, por ejemplo, ves a una persona extraña en tu colonia, en tu calle, y lo vuelves a ver al otro día, y lo vuelves a ver oye, pues esto sí es urgente, ¿no? Darlo a conocer inmediatamente. De ahí la gran utilidad práctica, pragmática de los chats, de los WhatsApp, en tiempo real. Oye, vecinos, aquí hay un señor que ya está parado, se ve medio raro, y le resulta, no, es que es mi trabajador, no, es que está esperando una persona que trabaja en la notaría, o trabaja en el restaurante. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ojos, se calma todo, exacto, ¿no? Ojos ciudadanos, eso es bien importante. Es importante. Oye, Renato, Coatzacoalcos es una ciudad que, como bien dices tú, aquella ciudad para vivir siempre, poco a poco se ha ido diluyendo, poco a poco se ha ido esfumando, y entonces diversos delitos son los que han incidido en todo esto. No vamos a echar a culpa al pasado, al presente. Tenemos los delitos, estamos viendo esta realidad el día de hoy. ¿Qué delitos aquí en Coatzacoalcos, Renato, son más frecuentes en esta ciudad? ¿Qué estadísticas tiene el Observatorio Ciudadano con estos delitos? ¿Se mantienen? ¿Van a la baja? ¿Crecen?
¿Cómo está esto? ¿Cómo lo están midiendo? Cómo no, con mucho gusto, Fernando. Mira, por ejemplo, el secuestro, nosotros llevamos un contador de días sin secuestro. Llevamos ya 157 días al día de hoy sin secuestro en Coatzacoalcos, ¿sí? Sí. Entonces, ese es un delito que va, afortunadamente y gracias a Dios, a la baja. La extorsión es difícil medirla, porque la gente no se anima a proporcionar la información y a denunciar. Pero, Sí. por ejemplo, el robo, robos a taxis se mantiene, robos, a vehículos, quise decir robos a automotores, pero generalmente son taxis. Uh-huh. En este mes de junio, por ejemplo, se robaron 5 taxis, de los cuales, por ejemplo, 3 eran Tsuru y 2 Jetas, por ejemplo. Entonces ya eso nos da una información de que tenemos, que nos puede servir, ¿no?, para prevenir, tomar las medidas correspondientes. El robo casa-habitación se mantuvo a la baja también, va a la baja. Y asalto a transeúnte, bueno, también se mantiene un poquito alto todavía. Eventos con violencia, ¿no? Se utilizan armas, armas de fuego o armas blancas. Y todas estas estadísticas, Renato, desde luego se las aportan a la instancia de seguridad. Y a la ciudadanía en general. Sí, Oye, claro. y por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre el delito de extorsión y el delito que es el cobro de piso? Porque luego se confunde todo esto, sí, ¿no? Mira, miren, en la extorsión hay varias variantes, Fernando. Por ejemplo, está la extorsión telefónica, que te hablan y obviamente pues no engancharse, ¿no? Se recomienda colgar y no seguir, porque generalmente esas llamadas las hacen desde penales en el Estado de México, penales desde hasta en Guanajuato o en el norte inclusive. Entonces inmediatamente son muy hábiles, son muy manipuladores y te convencen, ¿no? Sí. Y te llegan a enganchar por el temor y de ahí se deriva, por ejemplo, el secuestro virtual. Pero por ejemplo, el cobro de derecho de piso es cuando generalmente se maneja por WhatsApp, por llamada telefónica, o el más peligroso es cuando acuden a tu negocio. Acuden a tu negocio y dicen, ¿sabes qué? Me vas a dar tanto. Entonces ahí es cuando la gente tiene que actuar. Ahí. Porque en muchas de las ocasiones, primero por la crisis económica, después por la pandemia y después por las dos, se han dado casos de mucha gente que se hace pasar o simula ser miembros de un cártel o eso, y realmente no lo son. Sí, no, y es grave porque en muchas ocasiones la gente desde luego cae en todo esto, este engaño de que es la extorsión, ¿no? Y te dicen, tengo a tu familiar, a fulano, a sultano, sueltas el dinero y digo, la verdad es lamentable, y el cobro de piso, que también es algo terrible, es, ¿no? Que lacera y lastima mucho. Mire, por ejemplo, la llamada, una extorsión telefónica puede degenerar o puede transformarse en un cobro de derecho de piso. ¿Por qué? Te hablan y dicen, buenas tardes, ¿quién habla? ¿Julio? Sí, habla Julio. Es decir, la misma persona que está recibiendo la llamada está nutriéndoles de información, de datos personales. Nada, usted identifíquese, por favor. Y no, pues es que habla tu primo del norte. Y no, porque van ¿cómo te diré? Van tejiendo una red hasta que cae la persona. Y muchas veces con la propia información que le estás dando. Claro, ¿no? Fer, claro. O sea, tú mismo le estás diciendo, mira, sí, Julio, ¿cómo estás? No, pues bien, ¿cuándo vienes para acá? Entonces, nosotros mismos le estamos dando, por exceso de confianza, esos datos. Sí, y debemos ser más cuidadosos todo esto, en todo caso, ¿no? Oye, sí, desde luego la inseguridad que se vive el día de hoy, que no podemos tampar con el sol con un dedo, es algo irremediable que está sucediendo hasta el día de hoy, ¿no? Sí. A pesar de los esfuerzos que tú me quieras decir o que todos sepamos, y esto viene... Sí, no, es algo innegable, ¿no? Viene hasta desde el gobierno federal, ha sido severamente cuestionado incluso la política que está siguiendo el presidente en esta materia, ¿no? Oye, perdón, ¿qué se necesita para terminar con esto que al menos aquí en Coatzacoalcos, Renato, ahuyenta inversiones, destruye familias, desintegra familias, y que lo vemos constantemente? Coatzacoalcos es una ciudad que incluso sus casas están abandonadas, muchas casas que están hasta deteriorándose, están cayéndose, la gente se fue. Y tenemos algo más importante,
que no logramos todavía descifrar cómo se le va a hacer. Tenemos un proyecto muy importante sí, que cruza por Coatzacoalcos, Veracruz. es correcto. Que es el corredor interoceánico, Sí. del Istmo de Tehuantepec, un proyecto que si lo ves así por encima y por lo que te han dicho y por los esquemas que te presentan los funcionarios, pues es un proyecto, pues yo diría que grande y que traerá muchas cosas para la zona sur. Pero ¿cómo le hacemos si no tenemos seguridad? ¿Cómo hacerle, Renato? ¿Cómo trabajar en esto para poder darle al ciudadano certeza, incluso a los inversionistas, y que las familias pues ya no se sigan desintegrando porque Coatzacoalcos cada día sigue cayéndose, Renato, desafortunadamente? Sí, fíjate, Fer, que el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo es uno de los programas o proyectos más importantes del gobierno federal, es punta de lanza del gobierno del presidente López Obrador. Va a traer muchos beneficios, una derrama económica muy importante. Por ejemplo, te hablo, por citar ejemplos que no son del corredor, pero por ejemplo Constellation Brands, se piensa una derrama por lo menos entre 800 y 900 millones de pesos, ¿sí? Con opción a que pueda ser hasta 1,200. Entonces es una derrama muy importante. Lo mismo pasa con el Corredor Interoceánico del Istmo. Es un proyecto que creemos mucho en él. Todos los empresarios, los comerciantes, todos los sectores, creo que va a cambiar a Coatzacoalcos, le va a dar vida, le va a dar reactivación económica. Entonces, ¿cómo lograr? Esa pregunta que tú me haces es bien importante. ¿Cómo lograr la seguridad? Pues coadyuvando con la autoridad, participando, haciendo lo que nos toca, cuidándonos primero en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestras colonias, para pues que permear y unidos juntos pues podamos hacerlo, ¿no? De la mano de la autoridad. Claro. Se van a crear se manejan unos 7, otros 11 cuarteles de la Guardia Nacional. Uno aquí en Coatzacoalcos. Entonces eso es bien importante, porque estamos hablando de un complejo que va a tener pues todas las instalaciones y todo, y eso va a ayudar, ¿verdad? Pero yo creo que la participación ciudadana, mientras el ciudadano no participe, podremos tener las mejores instalaciones, las mejores inversiones, el mejor equipo, pero va a ser difícil. Claro. ¿Sí? Oye, o sea, los buenos somos más. Claro. ¿Y cómo estás viendo tú, o sea, esa parte que tiene que ver con los ciudadanos? A mí me parece que está bien ubicado lo que se necesita hacer, ¿no? Sí. Pero ¿cómo estás viendo la parte aquella donde están inmiscuidos los elementos policíacos, el gobierno, el Estado, pues, el que está involucrado? ¿Cómo estás viendo eso cuando, por ejemplo, hemos conocido, y yo quiero retomarlo, lo platicamos brevemente hace un momentito, pero yo quiero retomarlo para que me des una idea más clara, y a las personas que hoy nos están viendo? Porque ¿cómo hacerle, Renato? Si tú como Observatorio Ciudadano estás trabajando con la sociedad, trabajas en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, pero ¿cómo saber que la Secretaría de Seguridad Pública realmente está capacitando, está preparando con valores, con principios a sus elementos policíacos? Porque esto no va a ser posible si tienes una sociedad que participa, que ojalá y se logre que participe más, pero tienes a una autoridad que todavía no es confiable. Y esto sí es responsabilidad terrible, ¿no? Todos tenemos responsabilidad. Todos tenemos, yo he visto, tengo apenas 15 días en el cargo, yo he visto un buen trabajo, y las mejores intenciones. Esto no es de intenciones, también es dice el poema, obras son amores, ¿no? Entonces, claro que yo creo que se está trabajando, hay cosas perfectibles, hay cosas que se tienen que corregir. Por ejemplo, otro punto que no hemos tocado es la procuración y administración de justicia, Fer. O sea, las corporaciones pueden atrapar al malo, lo ponen a disposición y luego lo sueltan. Decir, no, espérame, a ver, aquí es que se aplique la ley. Aquí, yo creo que mientras haya corrupción y haya impunidad, va a ser muy complejo. Pero bueno, ese no es el tema que nos ocupa. Yo veo buenos esfuerzos y bueno, esperemos que se sigan depurando los cuerpos policíacos y la Secretaría de Seguridad Pública pone teléfonos a disposición, ¿no? A denunciar a los malos elementos. Hay un área de asuntos internos, que también pues son sujetos de investigación y todo. Entonces, yo creo que ¿Crees que se está trabajando bien con seguridad pública, con sus elementos policíacos? Sí, mira, quisiera puntualizar algo, Fer. Mira, por ejemplo, aquí en Coatzacoalcos hay
áreas, por ejemplo, hay 3 áreas, que es el área reactiva, que la ve el delegado, el comandante Plutarco Moreno, que a partir del 14 de junio se firmó un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública, entonces ellos ven la cuestión reactiva, el comandante Plutarco. Mi experiencia con él, un hombre bien intencionado, que quiere hacer bien las cosas, ojalá que se pueda y lo dejen. Y por otro lado está el área de prevención y proximidad social. Ese lo ve el capitán Víctor Ulises Osorio, también un gran profesional de la Policía Municipal, que él es capitán, él es de la Marina. Okay. Entonces, yo los veo muy bien, con muy buenas intenciones a ambos, con deseos de hacer las cosas. Entonces, pero sí, por ejemplo, el capitán ve lo que son las pláticas de estas redes vecinales que te comento, las patrullas rosas que vemos en la ciudad, con equipo femenino, todas son profesionistas, licenciadas, son gente policías, gente preparada. Entonces, yo veo bien, hay que aterrizar todo y hay que unirnos. Las cámaras, los empresarios, las organizaciones, la academia, los ciudadanos, asociaciones de mujeres empresarias, la Llevac, todo, la industria, tenemos que unirnos. Miren, hay casos exitosos en otras partes de la República, en Ciudad Juárez, en Monterrey, cuando se han unido, los resultados son extraordinarios. Claro. Oye, y desde ese punto de vista, entonces tú podrías hablar hoy que, aparte de que el Observatorio Ciudadano está metido en todo esto de lleno y que realmente aporta, ¿crees que hay coordinación en materia de seguridad de los 3 niveles aquí en Coatzacoalcos? Fíjate que... es una zona muy importante, Coatzacoalcos, Veracruz. Sí, importantísima. Yo creo que sí hay coordinación. Quizá habría que checar algunas cosas, algunos elementos, algunos aspectos, pero yo creo que sí hay coordinación. Tenemos presencia, miren, aquí de la Guardia Nacional, tenemos presencia de la Secretaría de Seguridad Pública, porque está el señor delegado, está la presencia de Fuerza Civil, aunque no permanentemente, pero sí está Fuerza Civil también cuando se le requiera, ¿verdad? Y bueno, la Guardia Nacional pues depende de la 29 zona. Agregaría yo, entonces, ¿a cómo estamos está bien o se necesita reforzar la seguridad? Porque vemos números, Renato, números, vemos cifras, y las cifras nos indican otras cosas a pesar de las leves mejorías de las que tú nos platicas, de las que leemos y que en determinado momento pues los gobiernos dan a conocer, pero que en la realidad chocan precisamente, ¿no? O sea, ¿se necesita entonces reforzar la seguridad? ¿Así estamos bien? No. Hay que reforzar la seguridad totalmente. Observatorio Ciudadano necesita, hacer el llamado como para reforzar la seguridad. Los últimos acontecimientos nos dicen otra cosa de lo que hemos vivido aquí en Coatzacoalcos, a pesar de que tenemos a las 3 fuerzas más importantes del país, incluso tenemos a la Marina, tenemos a la Guardia Nacional, tenemos al Ejército, somos privilegiados porque hay un ejército aquí también, la 29 zona, la 37, bueno, sí tenemos, sí hay, pero desafortunadamente, Renato, y hay que decirlo, pareciera ser que no se ven resultados, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, el presidente de la República de disminución, por ejemplo, de robo a transeúnte, de robo a vehículos, de robo a casa habitación, dice uno, bravo, pero la realidad de lo que vivimos, de lo que se vive, tiene que ver con el secuestro, tiene que ver con los homicidios, tiene que ver con lo que decías hace rato, las extorsiones, el cobro de piso. Entonces yo por eso te pregunto, Renato, ¿se necesita reforzar la seguridad? ¿Estamos bien? ¿Cómo lo está viendo Observatorio Ciudadano? Claro que se necesita reforzar, desde luego, claro, y mucho. ¿Lo dices desde el aspecto de Observatorio Ciudadano como director de esta organización que está al tanto de lo que sucede? Sí, ¿no? Como un organismo técnico, como director de un organismo no gubernamental, generador de información. ¿Lo has expuesto, Renato, en alguna reunión que ya hayas tenido con las instituciones de seguridad? Sí, desde luego que sí. Ha habido muy buena respuesta, créeme, de todas las instituciones. Y bueno, ahora hay que empezar a trabajar más fuerte en eso. El vecino vigilante es un programa esencial. El vecino vigilante surgió, yo lo conocí hace años, impulsado por el Club Rotario.
El vecino vigilante es tan importante. Ahí es si logramos aterrizar el vecino vigilante aunado a las redes vecinales que tiene la Secretaría de Seguridad Pública, yo creo que podemos hacer tener buenos avances y logros en materia de seguridad en Coatzacoalcos. Oye, Renato, muy interesante todo lo que estamos platicando, la verdad que nos llena de mucha información porque a veces uno desconoce muchas cosas, ¿no? Sí. Estamos platicando con el licenciado Renato Riverol Rivera. Él es director de Observatorio Ciudadano de aquí de Coatzacoalcos, Veracruz. Oye, tú recordarás, Renato, nuestra ciudad hace no mucho, unos 20 años, si tú quieres, 15 años. Sí. Tú recordarás nuestra ciudad tan iluminada, tan bonita, nuestro malecón, nuestra ciudad, orgullosos de quienes, pues que no nacimos aquí, pero que aquí hemos hecho también parte de nuestra vida, claro. Que aquí encontramos muchas cosas con las que hemos logrado salir adelante. Tenemos a Coatzacoalcos en nuestro corazón siempre y nos duele cada que pasan sucesos lamentables en esta ciudad. Renato, tú tienes una idea, Renato, como gente que eres nativo de esta ciudad de Coatzacoalcos, un hombre que ha caminado políticamente en varias esferas del poder público, en diferentes instituciones. ¿Tú tienes idea, Renato, cuál ha sido el detonante como para que nuestra ciudad haya empezado a deteriorarse al grado en que el día de hoy no hay confianza ni con el que vive al lado de tu casa, ¿no? Sí. ¿Tú tienes idea de esto, Renato? Sí, pues mira, yo creo que es un tema multifactorial, un problema multifactorial. Es decir, por un lado tenemos la crisis económica que afectó a la industria, la verdad fue brutal, y por otro lado tenemos la cuestión de la pandemia en los tiempos recientes, pero en los 20 años, por ejemplo, yo creo que es también la pérdida paulatina de valores, de principios, en las casas. Tú sabes que la educación se adquiere en la casa. Entonces, nosotros pues crecimos bajo correctivos, bajo medidas disciplinarias, mano dura, ¿sí? Nada de que el niño se va a traumar o hay que llevarlo a psicólogo, nada de eso y nada de derechos humanos de los niños. Miren, es otro tema que bueno, es que son tantos, los derechos humanos, eso lejos de surgió como algo noble, pero se ha pervertido, se ha tergiversado. Por los derechos humanos muchas instituciones están atadas de manos. Sí. Por los derechos humanos, por ejemplo, un niño piensa que no se le debe llamar la atención. La Biblia claramente lo dice: corrige a tu hijo y te dará descanso. Habla de una vara de corrección. Okay. Habla de, claramente, entonces tenemos que hacerlo. Claro. ¿Sí? Yo creo que es un problema, te digo, es un problema gigantesco. Renato, la escuela. Cuando ahora el maestro ya no puede corregir como corregía antes, ¿no? Es correcto. ¿Te acuerdas, Fer? Cuando éramos niños, nuestros padres decían: no, maestro, tiene todo mi apoyo y si se porta mal, dele. Ahora los papás consecuentando a los hijos malcriados, sin disciplina, sin corrección, sin rigor, y son los delincuentes del mañana. Se van formando en esto porque hay ciertas libertades que, como bien dices tú, se han confundido los derechos con el libertinaje que ahora se está viviendo. Exacto. ¿No? Es lamentable y yo creo que sí es muy importante lo que acabas de decir, porque tenemos que enfocarnos, Renato, tenemos que enfocarnos en los valores de familia, en los principios, en esos valores que nuestros padres nos inculcaron y que creo que se han hecho de lado, porque también a veces hasta incluso los padres de familia le tienen miedo a los hijos, ¿no? De que los vayan a acusar o señalar ante una autoridad. Híjole. Es correcto, Fer, es correcto. Entonces yo creo que es desde ahí, es un problema multifactorial, pero desde ahí parte. Y ha ido creciendo al grado que ahora vemos a jóvenes, muy jóvenes, incluso hace unos días tú lo habrás leído, el Secretariado Ejecutivo Federal dio a conocer una cifra y unos datos donde muy jóvenes muchachos de de 14, 15, 16, 17, 18 años ya están metidos en la delincuencia organizada, llegan a ser jefes de algunas células delictivas, los han detenido, vuelven a salir y están en un mundo criminal ya donde incluso llegan a ser sicarios de la delincuencia organizada. Oye, Renato, ¿cómo hacer
¿O por qué creer que nuestra policía de antes, y tú lo recordarás, Claro, nuevamente nos vamos a retroceder tantito, Claro. porque como nuestra policía de antes, nuestra policía municipal, y con esto yo quisiera darle un cierre a esta interesante entrevista que hoy hemos tenido contigo. Gracias. Cómo nuestra policía de antes, nuestra policía municipal, Sí. antes de que tuviéramos un mando único, o esa policía intermunicipal, Sí. ¿cómo era más eficiente, Renato? ¿Cómo era más eficiente nuestra policía de antes? ¿Y qué tanto tiene que ver también con el crecimiento de ciertos delitos? Claro. ¿Por qué era más eficiente? ¿No había delitos antes de secuestro? No, así es correcto. ¿No había antes de homicidios dolosos? ¿No había antes ejecuciones? Correcto. ¿Qué pasa? ¿Por qué Correcto. era más eficiente nuestra policía Bueno, de antes? sí, es a mí correcto. me gustaría que tú me cerraras esta Con plática mucho gusto, Fer, con mucho de esa gusto. manera, por Mira, favor. Antes había aquí en Coatzacoalcos, bueno, digo, en primer lugar no tenía las dimensiones que tiene ahora la ciudad, ¿no? Pero bueno, había el esquema de policía de barrio, el policía que te conocía. Oiga, buenos días, buenas tardes. Y aunque estaba mal, porque pasaban y pedían la cooperación y uno les daba, pero había más confianza porque tú lo conocías, él era de aquí, pues ahora hay mucha rotación de personal, gente que viene de fuera y no conoce la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces eso ha dificultado, y antes tú recordarás, nosotros fuimos criados salíamos a jugar fútbol en la calle, y estábamos hasta altas horas de la noche, ya tu mamá te hablaba, ya te metías, no había ningún tipo de riesgo para un niño. Ahora es muy diferente. Entonces, ese esquema funciona muy bien, hay que retomarlo, que los policías conozcan y sean de aquí también, o que conozcan, que tengan vínculos aquí con Coatzacoalcos. Oye, Renato, pero a ver, pero a ver, yo me quiero referir al sistema operativo. Okay. Porque en el sistema operativo, la forma de trabajar de nuestra policía de antes, pues era algo como de inmediatamente que sucedía un hecho delictivo, había una coordinación perfecta que se lograba detener al delincuente. Sí. Entonces, no teníamos ese tipo de delitos que hoy estamos viendo de tal magnitud. Sí. Por eso yo te preguntaba, ¿por qué era más eficiente nuestra policía? Bueno, porque la ciudad no teníamos mando único ni policía intermunicipal. La ciudad era más chica. Mira, ahorita por ejemplo hay alrededor de 150 colonias en Coatzacoalcos. Y estamos hablando de lo mejor hace 20, 30, 40 años que no había ni la mitad de eso, mucho menos, ¿no? Ese yo creo que es un factor que influye, ¿no? Tú recordarás que antes, fíjate, yo me acuerdo muy bien de joven o inclusive de niño, pasaba un policía naval de blanco con un tolete enorme, una cachiporra, una macana, y pasaba por el malecón. Yo me acuerdo, siendo joven, uno los veía y hasta derechito, ¿no? Te enderezabas. Había respeto. Había respeto. Yo creo que ese tipo de presencia, quizá a pie, puede ayudar mucho. Sí, hace falta. Sin duda, Renato. Oye, Renato, ¿qué programa tienes? Háblame un poquito de, ya para cerrar esta plática, que la verdad no podríamos pasar mucho tiempo platicando. Sí. ¿Qué programas tienes, Renato? Sabemos que acabas de entrar como director de Observatorio Ciudadano, te deseamos mucha suerte, mucho éxito. ¿Qué programa tienes como política pública dentro de esta organización Observatorio Ciudadano, hacia la sociedad, hacia las autoridades? ¿Y cuál sería tu sistema de trabajo? Que ya supongo ya lo tienes analizado. Sí, claro. ¿O tienes algo programado? Claro que sí, ¿no? Miren, pues seguir generando información de valor, que la gente pueda conocer nuestro boletín. Nosotros lo emitimos, sale en los medios de comunicación, sale en nuestra página de internet, y seguir trabajando en eso, mejorarlo constantemente. Seguir aplicando el programa de vecino vigilante que tan buenos resultados ha dado, permear a la sociedad. En el momento que podamos alcanzar a más colonias, a más personas, yo creo que los resultados se van a empezar a notar más. Ese es el reto a seguir y bueno, para eso estamos trabajando, Fer. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Renato, Fer, por la oportunidad. Por la gentileza
nuestra amistad pues data de hace años. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por la oportunidad de haberte entrevistado, de habernos permitido de entrevistarte, agradecido por tu presencia, y dejamos este espacio abierto también porque tú eres parte importante de lo que se está haciendo dentro de la sociedad y sobre todo con esta organización que la verdad hoy en día recobra más importancia todavía por las situaciones que estamos viviendo. Y sin duda los números, las cifras, lo que hagas tú como director de esta organización tiene que coadyuvar para mejorar las condiciones que hoy tenemos dentro de este terrible flagelo que es la enorme inseguridad. Muchísimas gracias, Renato. Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes, amigos cibernautas, por habernos escuchado. Y sí me gustaría que te despidieras de nuestros amigos con un último mensaje, si tú quisieras. Claro que sí, pues miren, aprovechando las bondades y los beneficios que nos da el ciberespacio, ¿verdad? Yo les hago un atento llamado a toda la ciudadanía a que participe, a que nos cuidemos, a que nos protejamos. Primero, protejamos nuestras familias, protejamos nuestros vecinos, tengamos empatía, pongámonos en los zapatos del otro y cuidémonos, procuremos pues proteger esa integridad tan valiosa. Y si nosotros nos empezamos a cuidar de menos a más, ¿sí? Del microuniverso al colectivo que forma Coatzacoalcos, yo creo que vamos a lograr mejores niveles y mejores grados de bienestar, de paz y de tranquilidad para que Coatzacoalcos pueda ser la ciudad de antes. ¿Tienes algún número de teléfono, Renato, que le podamos dar o algún correo electrónico de Observatorio Ciudadano, o dónde se pueden dirigir para poder? Miren, nosotros tenemos una página de internet que se llama coatzaobserva.org. Pueden accesar también a nuestra página de Facebook, que es muy activa. Subimos información interesante, subimos nuestro contador de secuestro, subimos el boletín para que puedan conocer. Es importante que puedan conocer esas cifras, puedan leerlas, puedan interpretarlas y entenderlas. ¿Nos repites la página? Claro que sí, es www.coatzaobserva.org, ¿sí? Y en Facebook estamos como Observatorio Ciudadano Coatzacoalcos AC. Estamos gustosos en recibir sus retroalimentaciones, sus opiniones, y con mucho gusto los atenderemos. Perfecto. Muchísimas gracias, Renato. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan un excelente fin de semana, un excelente viernes, y nos estaremos escuchando y viendo en nuestra siguiente emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto. Hasta pronto, amigos.